enfocarse en esta visión de la Gran Comisión, de cumplir la tarea de la Gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo. La grandeza de la vida de una iglesia está en que ella cumpla la orden de la Gran Comisión que el Señor le ha dado a su iglesia. Así es que ustedes que están allí en este momento de pandemia, en estos momentos difíciles, en los cuales el Señor nos está diciendo que lo que Él ha dicho se cumple. Él dijo que habrían, antes del fin, vendrían estos momentos dramáticos a la humanidad y ya están aquí con nosotros. Así es que, queridos hermanos, yo les invito a ustedes poner sus vidas al servicio del Señor Jesucristo y acompañar a su pastor y a su esposa en este momento crucial para cumplir la tarea de Dios en medio de el lugar donde ustedes habitan. Así es que muchas gracias por su invitación y no sé, pastor, si ya puedo empezar con el mensaje. Ok, muy bien. El pastor me ha pedido que comparta con ustedes el tema acerca de conquistar. Es un tema muy apasionante y cuando a mí me hablan de conquista se me vienen a la mente todos esos hombres de la historia bíblica de los cuales se narra el amor, la pasión de cada uno de ellos por nuestro Padre Celestial, por el Señor Jesucristo. Y es muy interesante de revisar la vida de todos esos héroes que forjaron su fe en medio de los tiempos difíciles. Nosotros también debemos de forjar nuestra fe, nuestro carácter, nuestra vida, nuestra conducta, que sea cada día más parecida a la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros encontramos, desde que abrimos las páginas de la Biblia, encontramos hombres de los cuales este mundo, como dice el libro de Hebreos, no fue digno de que ellos pasaran por aquí. Hombres como Abel, que dio lo mejor de su vida a Dios. Hombres como Enoc, que caminó con Dios. Hombres como Moisés, que tuvo todo en poco con tal de seguir la voluntad que Dios le había trazado para él. No tomó en cuenta los grandes honores, los grandes privilegios de este mundo, de llegar a ser un faraón. Tomó más en gracia y en valor los tesoros divinos. Y yo creo que ese es un llamado también para cada uno de nosotros en estos tiempos. También encontramos la vida de Josué, este joven que mostró su fe en Dios, aceptando el reto, después de que Moisés murió, aceptando el reto de ser el líder de un pueblo tan numeroso, de una nación tan numerosa. Y también llevó a que los israelitas reafirmaran su compromiso con Dios. Él fue, como Moisés, un hombre fiel, obediente, que no se detuvo ante nada. Hombres consagrados, hombres piadosos que marcaron la historia de la Biblia. Hombres que pasaron, condujeron a la nación de Israel hacia la tierra prometida. Y es el mismo deseo que debe haber, el compromiso de cada uno de nosotros para poseer lo que el Señor nos ha dado. Tomar el ejemplo de todos esos hombres que el Señor ha puesto delante de nosotros para que lo miremos como Él hizo con ellos. Y no es un secreto, querida iglesia, no es un secreto lo que Dios hace. Está aquí en la Biblia. Son hechos palpantes que nosotros debemos también experimentar en nuestra vida, así como ellos lo experimentaron. Porque cuando nosotros vivimos la vida cristiana, cuando nosotros andamos en el Señor, debemos de continuar, debemos pasar de la antigua vida, de la vieja vida,
a la vida nueva y dejar atrás todas aquellas cosas para poder conquistar lo que tenemos por delante. Hay grandes promesas para cada uno de nosotros, pero si usted se queda ahí en el mismo lugar, si usted no pasa, si usted no deja la vida vieja, no tendrá realmente el deleite de experimentar las cosas nuevas y maravillosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, hay que despojarse de todos esos deseos egoístas. Hay que despojarse de esa vida sencilla, de esa vida que no tiene propósito, que no tiene sentido, y siga adelante, mira a Cristo y que su vida sea un instrumento en el reino de Dios para que otros puedan realmente ser salvos. Entonces, la Biblia habla de conquistar y la palabra conquistar es sinónimo de enamorar. Me gusta esa palabra sinónimo de conquistar, porque estos hombres que conquistaron reinos, que conquistaron imperios, que conquistaron ciudades, que conquistaron muchas tierras en el nombre del Señor y que vencieron enemigos, fueron hombres que en primer lugar ellos fueron conquistados por el amor de Dios. Entonces, si nosotros queremos conquistar, si la primera iglesia bautista de Puerto Colombia quiere conquistar el territorio que tiene a su alrededor y otros pueblos y otras ciudades, porque para eso es que es la iglesia. La iglesia está llamada para conquistar, así como la iglesia del primer siglo. La iglesia de Puerto Colombia tiene que saber para qué está ella. La iglesia de Puerto Colombia está para establecer el reino de Dios en la tierra, para establecer el reino de Dios en el corazón de los hombres y mujeres que están perdidos en estos momentos. Y ustedes deben de empezar por sus propios hogares, por su esposo, por su esposa. Ustedes deben de empezar por sus hijos, por sus vecinos, por sus familias. Ustedes deben de empezar a cumplir la gran comisión, como el Señor dice, primero por casa. Y para nosotros poder empezar a conquistar hacia afuera, tenemos primero que dejar que nuestras vidas sean conquistadas por el amor de Dios. Mis queridos hermanos, Primera de Juan nos dice la razón por la cual nosotros debemos de amar a Dios. Debemos enamorarnos de Él. Debemos de apasionarnos por Él. Primera de Juan 4:19 dice que Él nos amó a nosotros primero. Y esa es la razón por la cual nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Nos enamoró a nosotros primero. Cuando nosotros vemos la historia de Abel, cuando nosotros vemos la historia de Abraham, ese hombre que Dios le llamó y dejó todo, cuando llamamos la vida de Abraham al escenario de la historia bíblica, cuando llamamos a Moisés y a todos estos personajes, encontramos que ellos lo dieron todo por el reino del Señor. Ellos despreciaron todo por el amor de Dios y lo dieron todo por Él. Cuando nosotros vamos a la vida de Josué, desde capítulo 6, versículo 20, encontramos allí este hombre cumpliendo órdenes de Dios. Cuando vamos capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, encontramos toda la historia de las victorias que este hombre lograba, todas las conquistas de este hombre. Pudo este hombre ser derrotado en una de las conquistas por una de las ciudades más pequeñas, porque un grupito había desobedecido. Los hombres de Dios, cuando obedecemos la palabra de Dios, siempre le vamos a hacer recordar a Satanás su derrota que fue en el Calvario.
Siempre que nosotros obedezcamos la palabra de Dios, le vamos a hacer recordar a Satanás su derrota en el Calvario. Nosotros vencemos cuando obedecemos al Señor. Cuando nosotros hemos sido conquistados por Dios, por el amor de Dios, hemos sido ganados por el amor de Dios, hemos sido enamorados por el amor de Dios. Cuando nosotros somos invadidos por el amor de Dios, cuando somos dominados por el amor de Dios, cuando nosotros nos dejamos apoderarnos del amor de Dios y nos ocupamos en ese amor, entonces también vamos a tener amor para conquistar todo lo que esté al frente de nosotros. Cuando hemos sido tomados, cuando hemos sido vencidos por el amor de Dios y nos sujetamos a su palabra, no podemos decir que vamos a conquistar si en primer lugar no hemos sido conquistados por el amor de Dios. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 5, dice, y esta es la esperanza que no avergüenza. Este es el amor que no avergüenza. Porque el Espíritu Santo del Señor ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces, cuando nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu de Dios viene a nuestras vidas y llena nuestro corazón de amor. Y ese amor, cuando nosotros lo tenemos en nuestras vidas, si queremos conquistar, primero debemos usar ese amor para amar a Dios sobre todas las cosas. Mi querido hermano, en esta noche quiero preguntarte, ¿amas tú al Señor sobre todas las cosas? ¿Está el Señor ocupando el primer lugar en tu vida? ¿Es el Señor lo más interesante en tu vida en este momento? ¿Estás viviendo una vida consagrada a Dios? Porque tú no podrás conquistar nada acerca del reino de Dios, ni los tesoros divinos podrás disfrutar si primero tú no abandonas todas esas cosas que en tu vida no están bien. Si Dios te hiciera una rendición de cuenta en estos momentos, ¿cómo estarías tú? Si Dios, por ejemplo, en este momento te preguntara a ti, ¿cómo está tu tiempo devocional conmigo? ¿Esta mañana leíste la palabra de Dios? ¿Esta mañana oraste? ¿Tuviste tiempo para arrodillarte, postrarte allí y en oración buscarle a Él? ¿Tuviste tiempo para, así como desayunaste, tomar la Biblia y estudiarla y alimentar tu alma, tu mente, tu corazón de la palabra de Dios? Hoy compartiste el evangelio con otras personas. ¿Cómo está tu relación personal con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos? ¿Cómo está tu relación familiar con ellos? ¿Cómo está tu vida con las personas que te rodean en el trabajo? ¿Eres tú una persona confiable para ellos y que ellos se acerquen a ti y te pidan un consejo? ¿Le das tu testimonio a ellos acerca de Jesucristo? No podemos conquistar si primero no dejamos que Dios trate con nuestra vida y con todos esos hábitos negativos, con todos esos hábitos pecaminosos que no están bien en cada uno de nosotros. Necesitamos, mis queridos hermanos, revisar esas cosas. Necesitamos revisar en qué cosa está usted ocupando el tiempo en estos momentos. Hay algunos hábitos hoy en día que se están practicando en la vida de algunos creyentes, como el hecho de esa práctica de ver videos con contenido sensual, con contenido violento. Esas clases de prácticas, de hábitos, evitan que usted pueda vivir una vida consagrada. Muchas veces también tienes que revisar tu vida financiera con el Señor. ¿Qué tan buen mayordomo eres tú con tus
con tu mayordomía económica? ¿Eres tú fiel al Señor también con tu ofrenda y con tus diezmos para que el reino del Señor se expanda? No podemos conquistar si en nosotros hay hábitos que realmente demuestran que nuestra vida con Dios no está bien. Si esas cosas están en nuestra vida, mis queridos hermanos, hay que arrepentirse de sus pecados. Hay que despojarse de todo ese peso que está en tu corazón y que no te deja andar bien. No podrás conquistar reinos, no podrás conquistar ciudades. Estos hombres de Dios que conquistaron el mundo de ese entonces, la iglesia primitiva conquistó el mundo de ese entonces porque era una iglesia que vivía lo que ella predicaba. Entonces, una iglesia es poderosa cuando ella, en primer lugar, ama a Dios sobre todas las cosas. Yo quisiera que cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, llegara a ser ese instrumento del Señor que Él quiere. Dios eligió a Josué y eligió a todos esos hombres como instrumento para realizar su plan de conquista de la tierra prometida. Y quiero decirle una cosa. La Biblia dice, por ejemplo, de ellos, que ellos por su fe, y cuando dice fe, por su obediencia a Dios, ellos pusieron siempre en primer lugar a Dios en todo. Eran hombres que no salían a la calle sin orar. Eran hombres que no salían a la calle sin primero buscar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. Usted no va a conquistar porque lo decrete, como algunos digan. Porque lo digan con sus labios. Usted no va a conquistar por eso. Usted va a conquistar porque usted está viviendo una vida consagrada a Dios. Porque Dios sabe quién eres tú. Y necesitamos esos hombres en estos momentos al frente de la iglesia como buenos soldados, soldados genuinos, soldados que tienen todos los pertrechos para enfrentar la guerra con el enemigo. Hombres de oración, hombres que conocen la palabra de Dios y se saben defender con la palabra de Dios. Hombres que saben predicar el mensaje de salvación. Hombres que saben de alentar al que está desanimado con la palabra de Dios. Hombres que tienen poder porque aman, porque perdonan. Hombres llenos del Espíritu Santo para saber por dónde Dios quiere llevar el mensaje de salvación. Mis queridos hermanos, en estos momentos quiero decirle que tú puedes ser un instrumento para ser útil en la expansión del reino de Dios, para conquistar, pero primero tienes que dejar que Dios te conquiste a ti. Primero, ¿sabe? Necesitamos hombres apasionados por Cristo. Necesitamos hombres apasionados por las almas perdidas. Necesitamos hombres que estén dispuestos a padecer, a sufrir. Hombres que estén dispuestos a darlo todo por Cristo. Hombres entusiasmados por el reino del Señor. Hombres que tengan un delirio decente, serio, por servir a Cristo donde están. Si usted trabaja en la universidad, si usted trabaja en el colegio o estudia en su empresa, en su comunidad, en su negocio, donde usted esté, mi querido hermano y amigo, usted puede servir a Cristo allí. Cada uno de nosotros debemos ser una carta abierta. Cada uno de nosotros debemos ser discípulos consagrados. Cuando nosotros miramos la historia de esos hombres apasionados de los cuales la Biblia habla, encontramos que ellos, dice la palabra de Dios, por fe conquistaron el reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon bocas de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperio y azote,
y más de esto, prisiones y cárceles. Nosotros estudiamos la vida del apóstol Pablo, un hombre que donde Dios lo ponía, daba resultados. ¿Sabe qué fue lo que hizo poderosa a la iglesia primitiva del primer siglo? En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 6, dice que la iglesia primitiva trastornó el mundo de aquel entonces. Quisiera que en esta noche la primera iglesia bautista de Puerto Colombia sea una iglesia que trastorne todo Puerto de Colombia con el mensaje del evangelio de Jesucristo. Que sea una iglesia de impacto, que sea una iglesia conocida por el énfasis de la predicación del evangelio. En Hechos capítulo 17, versículo 6, por favor, yo quiero que ustedes lo busquen allí en su Biblia. Capítulo 17, versículo 6, dice: pero no hallándolo trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El apóstol Pablo había llegado a Tesalónica allí a predicar el evangelio. Y allí se formó un alboroto, porque la iglesia donde llegaba trastornaba las comunidades con su mensaje que cambiaba vida, con su mensaje que cambiaba familia, hogares, personas que antes eran idólatras, personas que antes llevaban una vida perdida, personas que estaban extraviados de los linderos divinos. Mire, si usted lee este capítulo 17, 18 y 19, verá cómo la iglesia llegaba y gente de diferentes clases sociales venían a Cristo. Gente con mucho poder de autoridad en esas ciudades, en esa metrópoli de ese entonces, venían a Cristo y ponían al alcance del reino del Señor también las cosas que ellos tenían. Fue una iglesia que donde llegaba se hacía ver. En estos tiempos de pandemia, mis queridos hermanos, debemos de conquistar. Las almas están deseosas de escuchar el evangelio del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la iglesia primitiva para conquistar, para implantar el reino del Señor en ese entonces? En primer lugar, la iglesia primitiva, ellos llegaron a entender su reino, su naturaleza. Ellos llegaron a entender para qué estaban. Y aquí está. Ellos entendieron su naturaleza. Ellos sabían que estaban para establecer el reino del Señor, para fundar en cada corazón de cada alma perdida el evangelio de Jesucristo. Y muchas almas y muchas personas en Tesalónica, en Éfeso, en Filipos. Mire que Pablo llega a Filipos y allí en Filipos es puesto preso. ¿Hicieron callar a Pablo? No lo hicieron callar. Allí oraba y cantaba al Señor en medio de esa cárcel. ¿Y qué sucedió? Ustedes saben lo que pasó esa noche, esa madrugada. Hubo un temblor de tierra, las cárceles se abrieron. Un soldado romano se iba a quitar la vida porque pensó que los presos habían muerto, pero ahí estaba Pablo, un hombre consagrado a Dios. Y le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y el carcelero, a ver la conducta, la vida de esos hombres de Dios, genuina, de ejemplo, vino ante él y le dijo: ¿qué debo yo de hacer para ser salvo, por favor? Y Pablo le dijo tan amorosamente: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis queridos hermanos, esa era la iglesia del primer siglo, una iglesia que era influyente, una iglesia que impactaba, una iglesia que alcanzó la generación de su siglo. Nosotros como iglesia debemos saber que estamos aquí no solamente para brincar y saltar y hacer ayuno y hacer vigilia, estamos aquí para establecer el reino de Dios. El Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. No hay nada que impida que la iglesia penetre la sociedad de hoy. No hay nada. ¿Por qué? Porque el instrumento favorito de Dios para penetrar con su mensaje del evangelio somos nosotros. Somos nosotros.
Así que en las empresas, en las fábricas, en las universidades, en los colegios, en todo el Estado colombiano, yo soy la estrategia de Dios, el evangelio que yo he creído. Donde yo llegue, donde yo trabaje, allí voy a transmitirlo para que las almas que están allí perdidas, aun cuando sean profesionales, ricos o pobres, como sea, ellos lleguen a creer en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que anoten estos pasos que hizo que la iglesia primitiva conquistara el mundo de ese entonces. Número 1, era una iglesia que oraba y evangelizaba. Una iglesia que oraba y evangelizaba. Lo encontramos en el capítulo, en el libro de Hechos. Usted encontrará ahí en Hechos 2, 42 al 47, que era una iglesia de oración. Era una iglesia que evangelizaba. Y no un día a la semana, sino todos los días. Era una iglesia que no tenía celular, ni tenía correo electrónico, ni tenía WhatsApp. No tenía nada de eso, mis queridos hermanos. No había moto, no había avión, pero una iglesia que fue obediente. Sabía para qué estaba, para extender el reino del Señor. Intencionalmente, ellos todos los días oraban para que el Señor les permitiera seguir transmitiendo el mensaje del evangelio. Mis queridos hermanos, usted debe de hacer lo mismo. Número 2, era una iglesia que discipulaba a los nuevos creyentes. Las personas que creían y eran bautizadas no quedaban allí sueltas, las discipulaban, las enseñaban. Esto de enseñar, esto de adoctrinar a los nuevos creyentes fue algo muy serio para la iglesia primitiva. La iglesia de hoy debe de hacer lo mismo. Una iglesia puede ser muy pequeña, pero si es una iglesia que ore, que ora, que estudia la Biblia, es una iglesia que evangeliza, es una iglesia que va a crecer. Y si es una iglesia que discipula, es una iglesia que va a establecerse, es una iglesia que va a madurar, es una iglesia que ha asumido un proceso de crecimiento espiritual hacia adentro y hacia afuera. La iglesia primitiva era una iglesia que discipulaba. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le había dicho a ella: id y hacer discípulos, id y adoctrinarlo, enseñarlo, capacitarlo, formarlo para que ella se multiplicara. Ustedes tienen un pastor que tiene el deseo de capacitarlos a ellos y está buscando de hacerlo. Oren ustedes, mis queridos hermanos, para que ustedes puedan hacer parte de proyectos misioneros donde cada uno de ustedes puedan desarrollar su fe y puedan tener relaciones con otros hombres y mujeres de Dios que le ayuden a crecer también en su fe. Número 3, la iglesia primitiva plantaba iglesias intencionalmente en sus casas. Cada casa de cada creyente de la iglesia primitiva, mire, en los tiempos de la iglesia primitiva no había templo. Los templos eran las mismas casas de los creyentes. Que cada casa de ustedes sea una casa consagrada, una casa consagrada a Dios. Si ustedes quieren conquistar a sus hijos, conquistar a sus esposas, a sus esposos, a sus vecinos, la casa de ustedes debe ser una casa de oración, una casa donde se adore a Dios, una casa que glorifique al Señor, no una casa donde se ponga vallenato, se ponga salsa y todas esas cosas no una casa donde el que quiera entrar a fumarse un cigarrillo o beberse una cerveza en la terraza. Nosotros aquí en la costa atlántica somos dados muchas veces a esas cosas. Pues mi casa no, porque mi casa es templo de Dios. Y cada uno de nosotros debemos hacer que nuestra casa sea un lugar que honre a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador. Que la gente sepa que allí vive una vida, una familia que vive para Dios. La iglesia primitiva plantaba iglesia intencionalmente y por eso conquistaba cada día más creyentes. Y el número de los discípulos era asombrosamente multiplicador cada día. De manera que hasta los sacerdotes, dice el capítulo 6 de Hechos, versículo 7,
creía en la palabra del Señor. Y número 4, era una iglesia que entrenaba a sus líderes. Mis queridos hermanos, inviertan sus recursos económicos, sean fieles con sus diezmos y ofrendas para que siempre haya en el haber de la iglesia, en la parte económica, para invertir en entrenamiento bíblico, en entrenamiento, en capacitación, para que ustedes cada día puedan crecer más, desarrollarse más, ser preparados. La iglesia primitiva preparaba y adiestraba a que cada uno de sus líderes se desarrollara. El apóstol Pablo invirtió ahí en Éfeso en un equipo de 12 hombres, invirtió tiempo para capacitarlos a ellos. Y de manera que estos hombres llegaron a multiplicarse tanto así que todo Asia llegó a escuchar el evangelio por medio de la multiplicación de discípulos que fueron capacitados y preparados. Quiero leerle un texto de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra del Señor así: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. 2 de Timoteo 2:2. Mis hermanos, necesitamos hombres capacitados, dignos de confianza, hombres que en su casa sean creíbles, mujeres cristianas que en su casa sean creíbles, sean confiables, que en su comunidad sean confiables por la vida piadosa que ellos viven, que en sus iglesias sean confiables. Esos hombres los necesitamos para conquistar el mundo perdido. Y quiero terminar con el último texto de 1 Timoteo 2:4. 1 Timoteo 2:4, por favor, yo les pido que ustedes lo busquen allí y alguien me lo lea para saber que ustedes están conectados en este momento conmigo en cuanto al mensaje. 1 Timoteo 2:4. ¿Alguien lo puede leer rapidito, por favor? Primera Timoteo 2:4. Alguien que lea el texto, por favor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ok. ¿Cuál es su nombre, hermano? ¿Sergio qué? Donado. Sergio Donado. Ok. Sergio, el Señor no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno parta de este mundo sin conocer, sin saber que hay salvación. La razón de la vida de una iglesia, la existencia de una iglesia, es para dar a conocer el mensaje del evangelio, para que todos los seres humanos lleguen a saber que hay esperanza de salvación y de vida eterna en el Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, si ustedes quieren conquistar al mundo perdido, en primer lugar, ustedes deben de dejarse conquistar por el amor apasionado de Dios. Si ustedes quieren conquistar sus familias, sus esposas, sus esposos, sus hijos, sus primos, sus hermanos, su comunidad, en primer lugar, ustedes deben mostrar que ustedes han sido conquistados por el amor divino de Dios. Si hay algo que Dios quiere de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, es que le amemos más que a cualquier cosa. Un hombre es conquistado por Dios cuando él llega a amar a Dios, como en la Biblia encontramos hombres como Pablo. ¿Por qué Pablo estuvo listo para dar su vida? ¿Por qué Pablo y todos esos hombres que hemos hablado, que vivieron
que conquistaron reino, del cual este mundo, dice la palabra de Dios, no fue digno. ¿Por qué? Porque ellos se dejaron conquistar por el amor de Dios. Y ellos amaron a Dios más que a su propia vida. Mire lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Mis queridos hermanos, sé que un día voy a partir de este mundo y anhelo cuando llegue ese día y deseo de estar con mi Señor y Salvador. Mientras que esté aquí, usaré mi vida para extender el reino del Señor, pero sobre todo para amarlo a Él. Lo que Dios quiere más de mí que cualquier otra cosa es que yo lo ame. Y cada día le pido, Señor, lléname de tu amor para amarte más. Le voy a dar un secreto. Si ustedes quieren amar a Dios, por favor, en este momento, despójese de todo pecado, despójese de todo hábito. Venga en arrepentimiento en este momento al trono de la gracia de Dios. Y yo le invito a ustedes allí, por favor, venir ante el trono de la gracia de Dios en este momento y pedirle perdón. El Señor dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te invito allí, mi querido hermano, donde estás, a pedirle perdón a Dios por tus pecados y a pedirle que llene tu corazón de su amor, pero primero que lo limpie, que lo lave con la sangre preciosa de Él, que lo purifique y que lo llene de ese amor. Y una vez que te hayas arrepentido y una vez que sientas que Dios ha llenado de gozo, de paz tu corazón, empieza a amarlo a Él. ¿Y cómo lo vas a amar? Guardando sus mandamientos. ¿Y cómo vas a guardar sus mandamientos? Conociéndolo. Estudia la Biblia. No salgas de tu casa a partir de hoy. No salgas de tu casa al trabajo, a la universidad, a tu negocio, sin antes no tener un tiempo devocional con Dios. Necesitas tú tener un tiempo devocional con Dios. Necesitas orar, necesitas estudiar la Biblia. Mis queridos hermanos, Marco 1:35 dice que el Señor Jesucristo se levantaba todos los días temprano, a las primeras horas del alba, a orar. Y si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? Así que yo le invito a usted a amar a Dios. Demuestre que lo ama dedicando tiempo a leer su palabra, a orar y a obedecer su palabra, a compartir diariamente su evangelio con otras personas, a no dejar de congregarse como algunos en estos momentos tienen por costumbre, a ser fiel mayordomo con su iglesia. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y yo espero que podamos tener otro tiempo para seguir compartiendo acerca de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Pastor, muchas gracias por este tiempo con ustedes. Amén, Pastor Canaval, palabra especial y del Señor que ha llegado en el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, y anhelamos de todo corazón que nos pueda visitar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Igualmente, Pastor. Bien, mi amada iglesia, creo que hoy ha sido un abrebocas de lo que se viene para la primera iglesia bautista de Puerto Colombia, el cual el Señor nos ha llamado a conquistar y nos ha mostrado en esta palabra hoy 3 cosas maravillosas para que lo logremos. No olvidemos que todo mensaje que podamos recibir, no lo hagamos solo una vez. Si tú tienes el espacio, vuelve y escucha este mensaje. Escucha el de hace una semana, el de hace 2 semanas atrás,
porque todos hacen parte del engranaje que el Señor ha dispuesto en este año, el año de Extensión Sin Fronteras. Cada mes tiene un propósito y se engrana con el otro. No nos desconectemos, sino por el contrario, conectemos todos estos mensajes al unísono, y de verdad que va a ser gratificante y va a ser muy constructivo para nuestras vidas. Dios les bendiga, que tengan una maravillosa noche. Mañana nos encontramos en el grupo de estudio bíblico, y continuamente pues el día viernes en el grupo de oración, y así sucesivamente de acuerdo a la programación. Les amamos. Un saludo especial a todos los que se conectaron y a los que han tenido paciencia con el tema de la conectividad del día de hoy, que no ha sido fácil, pero confiamos en que estas cosas se irán superando poco a poco. Dios les bendiga.